Mi nombre es Samuel. Tengo 82 años. Pasé más de 60 años leyendo mi Biblia y no vi algo que estaba escondido a plena vista. 3 versículos. Eso fue todo. 3 versículos en el libro de Génesis que nadie en mi iglesia jamás me explicó. No mis maestros de escuela dominical. No los pastores bajo los que me senté durante décadas. No los profesores de seminario cuyos libros devoré en mis años jóvenes. 3 versículos sobre un hombre que apareció de la nada, bendijo al patriarca más grande que jamás vivió, recibió un diezmo de todo lo que tenía y luego desapareció de las páginas de la Escritura por 1000 años. Su nombre era Melquisedec, y lo que finalmente entendí sobre él, a los 76 años, destrozó todo lo que pensaba que sabía sobre cómo Dios opera. Déjame contarte lo que pasó. Estaba sentado en mi estudio una noche. Mi esposa se había ido a la cama. La casa estaba en silencio. Tenía mi Biblia abierta en Génesis 14 y estaba leyendo la historia de Abraham regresando de la batalla. Acababa de rescatar a su sobrino Lot de aquellos reyes invasores. Las tropas marchaban a casa con el botín de guerra. Era un momento de victoria. Y entonces, justo ahí en el texto, algo rompió el patrón por completo. Un hombre apareció. Sin introducción, sin contexto, sin explicación de quién era o de dónde venía. La Biblia simplemente dijo: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Había leído ese versículo probablemente 100 veces en mi vida, pero esa noche algo me detuvo en seco. Lo leí de nuevo. Luego lo leí una tercera vez. Y me di cuenta de que nunca había entendido realmente lo que estaba viendo. Verás, el texto no dice que Melquisedec salió a recibir a Abraham. Dice que sacó pan y vino. Como si ya estuviera ahí. Como si ya supiera que Abraham venía. Como si todo hubiera sido arreglado con una precisión que no era humana. Ahora piensa en Abraham por un momento. Este es el hombre que caminó con Dios directamente. El hombre que dejó todo atrás siguiendo solo una voz del cielo. El hombre que discutió con Dios cara a cara sobre el destino de ciudades enteras. Abraham no se inclinaba ante nadie. No reconocía ninguna autoridad terrenal por encima de la revelación que recibió directamente del Todopoderoso. Y sin embargo, cuando Melquisedec apareció, Abraham hizo algo que nunca pude explicar. Le dio un diezmo de todo. Sin negociación, sin preguntas, sin vacilación. El patriarca, que nunca se arrodilló ante ningún rey terrenal, reconoció instantáneamente autoridad absoluta en este sacerdote que no tenía origen registrado. Y esto es lo que no entendía entonces. ¿Cómo supo Abraham? ¿Qué vio en Melquisedec que el texto no menciona? ¿Qué conocimiento previo tenía sobre este sacerdote del Dios Altísimo? Me quedé sentado en mi silla esa noche y sentí que algo cambió dentro de mí. Tenía miedo, honestamente. No del texto en sí, sino de lo que podría significar para todo aquello sobre lo que había construido mi fe. Déjame explicar lo que empezó a desmoronarse para mí. La palabra traducida como sacerdote en hebreo es Cohen. Un Cohen no era simplemente alguien que ofrecía sacrificios. Era un mediador entre Dios y los hombres. Alguien que portaba autoridad divina para bendecir, para interceder, para representar al Todopoderoso en la tierra. Pero esto es lo que me perturbó. Todo el sistema sacerdotal de Israel no existía aún cuando Melquisedec apareció. Aarón no había nacido. El tabernáculo no había sido construido. La ley no había sido dada en el Sinaí. Entonces, ¿cómo podía haber un sacerdote del Dios Altísimo antes de que hubiera un sacerdocio? Esa pregunta me mantuvo despierto hasta las 3 de la mañana. Y la respuesta que encontré me obligó a repensar todo lo que creía sobre el orden divino. Melquisedec no pertenecía al sistema levítico, porque ese sistema no existía aún. Su sacerdocio era más antiguo, más puro, no dependía de linaje humano o rituales establecidos por Moisés. Era algo completamente diferente, y eso significa que había un orden sacerdotal operando en la tierra mucho antes de que Israel fuera siquiera una nación. Un sacerdocio que no necesitaba genealogías ni ordenanzas ceremoniales. Un sacerdocio eterno.
Ahora déjame volver a esos 3 versículos. Génesis 14, versículos 18 al 20. 3 versículos que la Biblia deja caer como una granada en medio de la narrativa y luego abandona. Melquisedec aparece, bendice a Abraham, recibe el diezmo y desaparece. Sin seguimiento, sin explicación, sin nacimiento registrado, sin muerte registrada, sin ancestros listados, sin descendientes mencionados. Es como si alguien deliberadamente cortara las páginas antes y después, dejando solo este brillante fragmento flotando en el silencio. Me pregunté por qué, y luego pensé en cómo funciona la Biblia. La escritura es obsesiva con las genealogías. Cada figura importante tiene su linaje registrado meticulosamente. Adán engendró a Set, Set engendró a Enos, líneas y líneas de generaciones documentadas para establecer legitimidad y continuidad. Incluso los reyes malvados tienen árboles genealógicos completos. Incluso personajes menores reciben al menos una mención de su padre o su tribu. Pero Melquisedec no recibe nada. Es como si hubiera sido insertado en la historia desde otra dimensión, cumplido su propósito y regresado al misterio del cual vino. ¿Sabes qué me sorprendió más? La bendición misma. El versículo 19 dice que Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra». No estaba pidiéndole a Dios que bendijera a Abraham, estaba declarando la bendición con su propia autoridad. No, que Dios te bendiga, sino, bendito eres tú. Solo alguien operando bajo autoridad divina directa puede bendecir de esa manera. Y Abraham lo aceptó sin una palabra. El hombre que discutió con Dios sobre Sodoma y Gomorra recibió esta bendición en reverente silencio. Luego estaban el pan y el vino. No un cordero, no un sacrificio de sangre, pan y vino. Elementos que no eran parte de ningún ritual levítico que vendría después. Elementos que no serían significativos de nuevo hasta que otro sacerdote, miles de años después, tomó pan y vino en una cena y dijo: «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre». Me quedé sentado en mi estudio y mis manos temblaban. No sabía qué hacer con lo que estaba viendo. El silencio después de esos 3 versículos duró 1000 años. Desde Abraham hasta el rey David, ni una sola mención de Melquisedec en toda la escritura. Su nombre desapareció como si hubiera sido deliberadamente borrado de la memoria colectiva de Israel. Como si fuera un secreto demasiado peligroso para hablar abiertamente. Como si su existencia desafiara el sistema religioso establecido tan fundamentalmente que era más seguro olvidarlo que explicarlo. Pero Dios no olvida. Y cuando el tiempo fue el correcto, el nombre resurgió. No en una genealogía, no en una crónica histórica, en un salmo profético escrito por el rey David, Salmo 110. Y lo que David escribió conectó a este misterioso sacerdote con el Mesías prometido. Juró el Señor, y no se arrepentirá: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec». Recuerdo haber leído ese salmo cuando era joven y no significó nada para mí. Solo palabras, solo poesía. Pero esa noche, a los 76, me golpeó como un camión. David estaba profetizando sobre alguien que sería un sacerdote eterno, no según el orden de Aarón, no según el sistema levítico que había estado funcionando por siglos, según el orden de Melquisedec. El mismo Melquisedec que apareció brevemente en Génesis y luego desapareció sin dejar rastro. ¿Por qué David sacaría ese nombre de la oscuridad? ¿Cómo supo que había un orden sacerdotal llamado el orden de Melquisedec? ¿Qué revelación recibió que lo llevó a conectar a ese sacerdote antiguo con el futuro Mesías? Honestamente, pasé semanas luchando con esto. Saqué cada comentario de mi estante, leí los debates rabínicos. Algunos rabinos intentaron domesticar el misterio, diciendo que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, quien cronológicamente podría haber estado aún vivo en el tiempo de Abraham. Sem vivió 600 años. Abraham nació cuando Sem tenía alrededor de 390. Las matemáticas funcionan, pero hay algo más profundo. Sem portaba la bendición de Noé. La línea mesiánica vendría a través de Sem,
Y si Sem era en efecto Melquisedec, entonces lo que estamos viendo es la preservación de conocimiento de antes del diluvio. Un sacerdote que cruzó el abismo del diluvio, llevando secretos del orden divino original. Otros rabinos dijeron que Melquisedec perdió su sacerdocio porque bendijo a Abraham antes de bendecir a Dios. Estas interpretaciones tenían un objetivo claro: reducir a Melquisedec a algo manejable, algo explicable dentro del sistema establecido. Porque si Melquisedec realmente era lo que el texto sugiere, un sacerdote eterno sin genealogía humana, entonces todo el sistema levítico era solo una medida provisional. Y esa verdad era demasiado revolucionaria para aceptar. No lo sabía en ese momento, pero estaba a punto de descubrir algo aún más inquietante: los rollos del Mar Muerto. En 1947, un pastor beduino lanzó una piedra dentro de una cueva cerca de Qumrán y escuchó cerámica rompiéndose. Dentro había jarras selladas que contenían rollos de 2000 años de antigüedad. Entre esos manuscritos había uno etiquetado 11Q13, el rollo de Melquisedec. Y lo que dice es absolutamente revolucionario. Presenta a Melquisedec no como un simple rey humano, sino como un ser celestial con autoridad divina para ejecutar juicio. Lo llama Elohim, un término hebreo usado para Dios mismo. Lo describe liderando ángeles santos, estableciendo justicia, proclamando libertad a los cautivos, exactamente como Isaías profetizó sobre el Mesías. Textos judíos precristianos presentando a Melquisedec en términos casi divinos. Nunca me enseñaron nada de esto en 60 años de asistencia a la iglesia, ni una vez. Luego me dirigí a Hebreos capítulo 7, 19 versículos que conectaron cada punto que había estado trazando. 19 versículos que demostraron matemática, teológica y proféticamente que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico. Y si eso era verdad, entonces todo el sistema del templo con sus sacrificios diarios y rituales interminables era obsoleto. Terminado, cumplido, reemplazado por algo inmensamente mayor. El escritor comienza simplemente: Abraham le dio a Melquisedec un diezmo de todo. En el pensamiento judío, el diezmo es reconocimiento de autoridad superior. Si Abraham reconoció esa autoridad, entonces todos sus descendientes, incluyendo toda la tribu de Leví, estaban por definición bajo esa misma autoridad. El escritor incluso dice que Leví mismo, aún no nacido en el cuerpo de Abraham, simbólicamente pagó diezmos a Melquisedec. El menor fue bendecido por el mayor. No hay forma de escapar de esa lógica. Luego viene la pregunta que demolió todo. Si la perfección pudiera haberse alcanzado a través del sacerdocio levítico, ¿por qué habría necesidad de que otro sacerdote surgiera según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? La pregunta es retórica, pero devastadora. Si el sistema de Aarón funcionaba, si realmente podía remover el pecado permanentemente, no habría necesidad de otro sacerdocio. Pero David profetizó sobre otro sacerdote, y si otro sacerdote era necesario, el primer sistema era deficiente. Y aquí es donde todo explota. El escritor dice: cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente se cambia también la ley. Tuve que poner mi Biblia sobre la mesa cuando leí eso. ¿Entiendes la magnitud de esa declaración? El sacerdocio y la ley están inseparablemente ligados. Cambias uno, debes cambiar el otro. Y el escritor está declarando que el sacerdocio ya cambió. Ya no es según Aarón, es según Melquisedec, lo que significa que la ley mosaica, con todas sus regulaciones sacerdotales, ya no es el sistema operativo. Ha sido reemplazada. No porque fuera mala, sino porque cumplió su propósito temporal. Los sacerdotes levíticos eran muchos, porque la muerte les impedía continuar. Pero este, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio permanente. Y por lo tanto él puede salvar por completo a los que se acercan a Dios por medio de él, porque vive siempre para interceder por ellos. Estaba sentado solo en mi casa cuando entendí esto completamente. Estaba llorando. No de tristeza, de algo que no puedo nombrar del todo. Alivio, tal vez, o asombro. 60 años leyendo mi Biblia
y me había perdido el hilo que une Génesis con Apocalipsis. Melquisedec nunca fue solo una curiosidad histórica. Era la clave para entender todo. No era simplemente un hombre. Era un tipo, una sombra profética, una prefiguración deliberada de algo infinitamente mayor. Era la manifestación visible del orden sacerdotal eterno de Dios. Era la promesa, encarnada 2000 años antes de Cristo, de que un mediador perfecto vendría entre Dios y los hombres. Y el escritor de Hebreos no dice que Cristo es como Melquisedec. Dice que Melquisedec fue hecho semejante al Hijo de Dios. La sombra vino primero en la historia humana, pero la sustancia existía antes de la fundación del mundo. Cuando Melquisedec se paró frente a Abraham con pan y vino, estaba señalando hacia adelante a través de los siglos, hacia una noche en un aposento alto, cuando el verdadero sacerdote eterno tomaría pan y vino y diría: «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre». Dos sacerdotes, dos momentos, los mismos elementos, el mismo propósito. Establecer un pacto eterno, sellado no con la sangre de animales, sino con la vida del mediador mismo. Y la ubicación: Salem, la ciudad donde Melquisedec reinó como rey de paz. La misma colina donde Abraham más tarde subiría para ofrecer a Isaac. El mismo lugar donde David establecería su capital. Donde Salomón construiría el templo. Donde profetas serían asesinados. Donde el Mesías sería crucificado. Jerusalén. Todo converge en ese único lugar. Dios estaba marcando territorio desde el principio. Tengo 82 ahora. He tenido 6 años más para sentarme con este conocimiento. Y te diré lo que cambió en mí. Dejé de tenerle miedo a las preguntas. Dejé de necesitar que cada respuesta estuviera envuelta en un paquete teológico ordenado. Porque Melquisedec me enseñó que el plan de Dios es más amplio y más antiguo y más complejo de lo que cualquier institución humana quiere admitir. Hubo adoración verdadera antes del tabernáculo. Hubo mediación efectiva antes de Aarón. Hubo comunión con el Altísimo antes de que Levítico fuera escrito. Y hay un sacerdote sirviendo ahora mismo en el verdadero tabernáculo celestial, presentando tu caso ante el trono del Todopoderoso. No necesitas intermediarios humanos. No necesitas rituales repetitivos. No necesitas ganar acceso a través de esfuerzo religioso. El camino está abierto porque el sacerdote eterno ya pagó el precio. Si esto significó algo para ti, si algo cambió mientras escuchabas, quiero que hagas algo por mí. Deja un comentario abajo. Dime qué viste en esto que no habías visto antes. Suscríbete a este canal para que no te pierdas lo que viene después, porque hay hilos en la escritura que se conectan de maneras de las que nadie habla, y tengo la intención de seguir tirando de ellos. Dale al botón de me gusta para que más personas puedan encontrar esto. Y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Porque el misterio ha sido revelado. El sacerdote sin origen ni muerte registrados estaba señalando hacia aquel que verdaderamente no tiene principio ni fin, y su orden permanece para siempre.